Me disfracé de pobre y fui a una concesionaria de autos de lujo y mira cómo me trataron los empleados. Siempre he creído que la verdadera riqueza no se mide por el dinero en el banco, sino por la integridad con la que uno vive su vida. Mi nombre es Alejandro Vargas, y aunque el mundo me conoce como un millonario discreto, hoy me dispongo a emprender una misión que pondrá a prueba no solo mis creencias, sino las de toda una industria. Todo comenzó durante una cena con mi amigo Javier Montenegro, dueño de Industria Valtor. Entre copas de vino tinto y conversaciones sobre negocios, Javier compartió conmigo una preocupación que lo había estado carcomiendo por dentro. Alejandro, me dijo con un suspiro de frustración, estoy harto de cómo las concesionarias tratan a nuestros clientes, los juzgan por su apariencia, como si el valor de una persona se midiera por la marca de su ropa o el brillo de sus zapatos. Sus palabras resonaron en mí. Yo mismo, a pesar de mi fortuna, siempre he preferido la sencillez. ¿Cuántas veces habré sido juzgado por mi apariencia modesta? Fue entonces cuando una idea audaz cruzó por mi mente. Javier, le dije, inclinándome hacia adelante con una sonrisa conspiratoria, ¿qué te parece si ponemos a prueba a una de esas concesionarias? Tengo en mente Autos Elite en Sao Paulo. He oído que son los mejores, ¿pero lo son realmente? Los ojos de Javier se iluminaron con interés. ¿Qué tienes en mente, viejo amigo? Me disfrazaré de un hombre común. Nada de trajes caros ni relojes de lujo. Seré solo otro rostro en la multitud. Visitaré la concesionaria y veremos cómo me tratan. Javier asintió lentamente, una sonrisa formándose en sus labios. Me gusta, pero hagámoslo más interesante. Si descubrimos que están fallando, les daremos una lección que no olvidarán. Así nació nuestro plan. En los días siguientes, me preparé meticulosamente. Me dejé crecer una barba desaliñada, compré ropa de segunda mano y practiqué frente al espejo para adoptar una postura menos segura. El día llegó, y mientras me miraba en el espejo de mi mansión, apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. «Es hora de la verdad», murmuré para mí mismo mientras salía por la puerta trasera, evitando a mi personal. Me subí a un viejo sedán que había comprado específicamente para esta ocasión y me dirigí hacia Autos Elite. El corazón me latía con fuerza mientras estacionaba frente a la lujosa concesionaria. Los autos brillantes en el escaparate parecían burlarse de mi apariencia modesta. Respiré hondo, recordándome que esto era más que un simple juego. Era una prueba de carácter, no solo para Autos Elite, sino para mí mismo. Con pasos vacilantes, crucé las puertas de cristal. El aire acondicionado me golpeó como una ráfaga de realidad. Aquí estaba yo, Alejandro Vargas, uno de los hombres más ricos del país, fingiendo ser alguien que no era. ¿Pero acaso no era esta la esencia de quien realmente soy? Un hombre que valora la sustancia sobre la apariencia. Mientras avanzaba por la sala de exposición, noté las miradas de reojo de los vendedores, Diego y Tomás. Según sus placas de identificación, parecían estar evaluándome, y por sus expresiones era evidente que no les gustaba lo que veían. Me acerqué a un hermoso deportivo rojo, admirando sus líneas elegantes. «Disculpe», llamé a Diego, quien estaba cerca pero deliberadamente evitando el contacto visual conmigo. «¿Podría darme más información sobre este modelo?» Diego me miró de arriba a abajo, sin molestarse en ocultar su desdén. «Este es un vehículo de alta gama, señor. Tal vez le interese algo más, accesible». Sentí una punzada de indignación, pero mantuve mi papel. Solo estoy preguntando, ¿cuáles son sus características? «Mire», interrumpió Tomás, uniéndose a la conversación con un tono condescendiente. «Este auto no es para cualquiera. Requiere un cierto nivel. Quizás deberíamos mostrarle nuestras opciones de segunda mano». Estaba a punto de responder cuando una voz suave y profesional intervino. «Disculpen, ¿puedo ayudar en algo?» Me giré para ver a una joven mujer con una placa que decía Laura Méndez, recepcionista. A diferencia de sus colegas, su sonrisa era genuina y su mirada respetuosa. «Sí, por favor», respondí, agradecido por su intervención. «Me gustaría saber más sobre este modelo».
Laura comenzó a explicarme las características del auto con entusiasmo y conocimiento, sin un atisbo de prejuicio en su voz. Mientras hablaba, noté que Diego y Tomás se alejaban, murmurando entre ellos y lanzando miradas despectivas en mi dirección. Después de la explicación de Laura, le agradecí su tiempo y le pregunté si podría hablar con el gerente. «Lo siento, señor», respondió con cortesía, «pero el gerente no está disponible en este momento. ¿Hay algo en lo que yo pueda ayudarle?». Negué con la cabeza, agradeciéndole una vez más su atención. Mientras me dirigía hacia la salida, mi mente ya estaba trabajando en el siguiente paso de nuestro plan. La actitud de Diego y Tomás había confirmado los temores de Javier, pero Laura, ella era una luz en medio de la oscuridad. Salí de Autos Elite con una mezcla de emociones. Por un lado, estaba decepcionado por el trato recibido, pero por otro, me sentía inspirado por la integridad de Laura. Una cosa estaba clara: esto apenas estaba comenzando. Mientras conducía de vuelta a casa, no podía dejar de pensar en cómo un simple cambio en mi apariencia había revelado tanto sobre la naturaleza humana. Me pregunté qué más descubriría en los días venideros y cómo esta experiencia podría cambiar no solo a Autos Elite, sino tal vez a toda la industria. Lo que empezó como una simple prueba se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Y yo, Alejandro Vargas, estaba listo para ver hasta dónde nos llevaría este camino. Los días siguientes a mi visita incógnita a Autos Elite fueron un torbellino de emociones y planificación. Javier y yo nos reunimos en privado para discutir los próximos pasos. La indignación en su rostro era palpable cuando le conté sobre el trato que recibí de Diego y Tomás. «Es exactamente lo que temía», gruñó Javier, golpeando su puño contra la mesa. «Están juzgando libros por sus cubiertas, Alejandro. Esto no puede continuar». Asentí, compartiendo su frustración. «Pero no todo está perdido», le recordé. Laura, la recepcionista, mostró una integridad impecable. Ella podría ser la clave para cambiar la cultura de Autos Elite. Javier me miró con curiosidad. «¿Qué tienes en mente?» «Voy a volver», declaré con determinación, «pero esta vez iré como yo mismo. El contraste será revelador». Y así, una semana después de mi primera visita, me encontré nuevamente frente al espejo. Pero esta vez era el Alejandro Vargas que el mundo conocía quien me devolvía la mirada. Traje hecho a medida, reloj de lujo, zapatos italianos. Cada detalle gritaba éxito y dinero. Al entrar en Autos Elite, el ambiente cambió instantáneamente. Las miradas de admiración y respeto me siguieron mientras caminaba por la sala de exposición. Diego y Tomás, que antes me habían tratado con desdén, ahora prácticamente corrían hacia mí, con sonrisas amplias y falsas. «Bienvenido, señor», dijo Diego extendiendo su mano. «¿En qué podemos ayudarle hoy?» Tomás no se quedó atrás. «Tenemos algunos modelos exclusivos que estoy seguro le interesarán. ¿Le gustaría verlos?» La ironía de la situación no se me escapaba. Estos eran los mismos hombres que, hace una semana, me habían tratado como si fuera invisible. Mantuve mi compostura, decidido a ver hasta dónde llegaba su falsa cortesía. «Estoy interesado en el deportivo rojo que tienen en exhibición», dije, señalando el mismo auto que había admirado en mi visita anterior. «Excelente elección, señor», exclamó Tomás. «Ese modelo es perfecto para un hombre de su calibre». Mientras Diego y Tomás se deshacían en halagos y detalles técnicos, busqué con la mirada a Laura. La encontré en su puesto de recepción, ocupada con algunos papeles. Cuando nuestros ojos se encontraron, me saludó con la misma sonrisa amable y profesional que me había ofrecido la semana anterior. Excusándome de los vendedores, me acerqué a ella. «Buenos días», la saludé. «Buenos días, señor», respondió Laura, su voz tan cálida como la recordaba. «¿En qué puedo ayudarle? Solo quería agradecerle personalmente por su excelente atención la semana pasada», dije, observando cuidadosamente su reacción. Laura parpadeó, confundida por un momento, antes de que el reconocimiento iluminara su rostro. «Oh, era usted», dijo en voz baja, una mezcla de sorpresa y respeto en su tono.
Me alegra haber podido ayudarle, señor. Su reacción me confirmó lo que ya sospechaba. Laura era una persona genuina, cuyo trato no dependía de la apariencia o el estatus de los clientes. Mientras volvía con Diego y Tomás, que me esperaban ansiosamente, no pude evitar sentir una mezcla de disgusto por su comportamiento y admiración por la integridad de Laura. La discrepancia entre las dos visitas era abrumadora y sabía que teníamos que actuar. Fingí interés en varios modelos, dejando que Diego y Tomás desplegaran todo su arsenal de técnicas de venta. Cada sonrisa falsa, cada cumplido exagerado, solo servía para reforzar mi determinación de cambiar las cosas. Al final de mi visita, pedí hablar con el gerente. Esta vez, fui recibido inmediatamente en su oficina. El gerente, un hombre de mediana edad llamado Rodrigo, me recibió con la misma actitud servil que sus vendedores. «Señor Vargas, es un honor tenerlo en nuestra concesionaria», dijo, ofreciéndome un asiento y un café. «¿Cómo podemos servirle hoy?». Me senté evaluando cuidadosamente mis próximas palabras. «Señor Rodrigo, estoy aquí por algo más que comprar un auto. Estoy aquí para hablar sobre el futuro de Autos Elite y su relación con Industria Valtor». El rostro de Rodrigo palideció ligeramente. «No entiendo, señor Vargas. ¿Hay algún problema?». «El problema», dije lentamente, «es la cultura de su concesionaria. He sido testigo de primera mano de cómo tratan a sus clientes de manera diferente, basándose únicamente en su apariencia. Esto no es aceptable». Rodrigo comenzó a balbucear excusas, pero lo interrumpí con un gesto de mi mano. «No he terminado. He visto lo peor de su equipo, pero también lo mejor. Tienen empleados como Laura, cuya integridad es un ejemplo a seguir. Es hora de un cambio, Rodrigo, y usted tiene dos opciones: adaptarse o perder el contrato con Industria Valtor». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver el miedo y la confusión en los ojos de Rodrigo mientras procesaba mis palabras. Finalmente, habló con voz temblorosa. «Por supuesto, señor Vargas. Haremos los cambios necesarios. ¿Qué sugiere?». «Para empezar», dije, levantándome, «Laura será promovida. Ella estará a cargo de la formación y mejora del servicio al cliente. Y en cuanto a Diego y Tomás, bueno, depende de usted decidir si pueden adaptarse a la nueva cultura que vamos a crear aquí». Salí de la oficina de Rodrigo sintiéndome a la vez exhausto y energizado. Sabía que lo que acababa de hacer tendría repercusiones más allá de Autos Elite. Estábamos a punto de sacudir los cimientos de toda una industria. Mientras me dirigía a mi auto, vi a Laura en su escritorio. Nuestras miradas se cruzaron una vez más, y en ese momento tuve la certeza de que ella sería la clave para el cambio que estábamos buscando. Lo que Laura no sabía era que su vida estaba a punto de dar un giro dramático, y yo sería el catalizador de ese cambio. Arranqué mi auto, dejando atrás Autos Elite, pero sabiendo que pronto volvería. La verdadera prueba apenas comenzaba, y yo estaba listo para ver cómo se desarrollaría esta historia. Porque en el mundo de los negocios, como en la vida, a veces se necesita una sacudida para revelar la verdadera naturaleza de las personas y las empresas. Los días siguientes a mi visita a Autos Elite fueron un torbellino de actividad. Javier y yo nos reunimos varias veces para discutir los próximos pasos y cómo implementaríamos los cambios que habíamos exigido. Mientras tanto, en la concesionaria se estaba gestando una revolución silenciosa. Recibí una llamada de Rodrigo, el gerente de Autos Elite, apenas 2 días después de mi visita. Su voz temblaba ligeramente cuando me informó que había seguido mis instrucciones al pie de la letra. «Señor Vargas», dijo, «he promovido a Laura Méndez a un puesto de liderazgo en servicio al cliente, tal como usted sugirió. Pero hay cierta resistencia entre algunos miembros del personal. No me sorprendió. El cambio siempre encuentra resistencia, especialmente cuando amenaza el status quo. Manténgame informado, Rodrigo», le dije, «y asegúrese de que Laura tenga todo el apoyo que necesita». Decidí que era hora de ver por mí mismo cómo se estaban desarrollando las cosas. Esta vez, no habría disfraces ni engaños. Iría como yo mismo, Alejandro Vargas,
el millonario que ahora tenía un interés personal en el éxito de Autos Elite. Al entrar en la concesionaria, el ambiente era notablemente diferente. Había una tensión palpable en el aire. Vi a Laura en su nueva oficina, rodeada de papeles y con una expresión de determinación en su rostro. Diego y Tomás estaban en un rincón, susurrando entre ellos y lanzando miradas furtivas hacia Laura. Me acerqué primero a Laura. Al verme, se levantó rápidamente, una mezcla de sorpresa y nerviosismo en su rostro. «Señor Vargas», me saludó. «No esperábamos su visita. Las mejores inspecciones son la sorpresa, Laura», le dije con una sonrisa. «¿Cómo va todo?» Laura respiró hondo antes de responder. «Es desafiante», admitió. «Estoy agradecida por la oportunidad, pero algunos miembros del equipo no están contentos con los cambios». Asentí comprensivamente. «El cambio nunca es fácil, Laura, pero confío en que estás a la altura del desafío. ¿Qué has implementado hasta ahora?» Laura comenzó a explicarme sus planes con entusiasmo. Había diseñado un nuevo programa de capacitación en servicio al cliente, establecido métricas para evaluar el trato a los clientes e incluso propuesto un sistema de retroalimentación anónima para los clientes. Mientras hablaba, no pude evitar sentirme impresionado. Laura no solo tenía integridad, sino también visión y determinación. Estaba claro que había tomado su nueva responsabilidad con seriedad. «Excelente trabajo, Laura», le dije cuando terminó. «Sigue así. Tienes todo mi apoyo». Mientras me alejaba, noté que Diego se acercaba a mí. Su actitud era completamente diferente a la de mi última visita. Ya no había esa falsa cortesía, sino una expresión de genuina preocupación. «Señor Vargas», dijo en voz baja, «¿puedo hablar con usted en privado?» Intrigado, asentí y lo seguí a un rincón tranquilo de la concesionaria. «Señor», comenzó Diego, claramente nervioso, «sé que mi comportamiento en el pasado no ha sido el mejor, pero quiero que sepa que estoy comprometido a cambiar. Las nuevas políticas de Laura tienen sentido. Estoy tratando de adaptarme, de verdad». Su confesión me tomó por sorpresa. No esperaba ver un cambio tan rápido, especialmente en alguien que había mostrado tanto prejuicio antes. «Aprecio tu honestidad, Diego», le dije. «El primer paso para el cambio es reconocer que es necesario. Sigue trabajando en ello». Diego asintió agradecido y se alejó. Mientras lo observaba volver a su puesto, no pude evitar sentir una chispa de esperanza. Tal vez nuestro experimento estaba teniendo un impacto más profundo de lo que esperábamos. Sin embargo, mi optimismo se vio rápidamente desafiado cuando noté a Tomás en un rincón, hablando acaloradamente por teléfono. Aunque no podía escuchar su conversación, su lenguaje corporal gritaba problemas. Decidí acercarme sigilosamente, fingiendo examinar un auto cercano. Fragmentos de la conversación de Tomás llegaron a mis oídos. «No pueden hacer esto. Esa chica no sabe nada. Tenemos que hacer algo». Mi corazón se hundió. Estaba claro que no todos estaban dispuestos a aceptar los cambios tan fácilmente como Diego. Tomás representaba una amenaza para todo lo que estábamos tratando de lograr. Mientras salía de Autos Elite ese día, mi mente era un torbellino de pensamientos. Por un lado, estaba emocionado por el progreso de Laura y la aparente transformación de Diego. Por otro, las palabras de Tomás me preocupaban profundamente. Sabía que teníamos que estar preparados para cualquier cosa. La lucha por cambiar Autos Elite apenas comenzaba, y tenía el presentimiento de que las cosas se pondrían mucho más complicadas antes de mejorar. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi estudio, reflexioné sobre los eventos del día. Había puesto en marcha algo más grande de lo que había anticipado. Ya no se trataba solo de cambiar una concesionaria. Estábamos desafiando todo un sistema de creencias y comportamientos arraigados. Laura, con su integridad y visión, se había convertido en el catalizador de este cambio. Diego mostraba signos prometedores de redención. ¿Y Tomás? Bueno, Tomás representaba todos los obstáculos que tendríamos que superar. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad,
me di cuenta de que este experimento se había convertido en algo personal para mí. Ya no era solo un observador, estaba completamente involucrado en el destino de estas personas y de Autos Elite. Lo que había comenzado como una simple prueba se estaba convirtiendo rápidamente en una batalla por el alma de una empresa. Y yo, Alejandro Vargas, estaba decidido a ver esta batalla hasta el final, sin importar el costo. Los días se convirtieron en semanas y Autos Elite se transformó en un campo de batalla silencioso. Cada visita mía revelaba nuevas capas de complejidad en la dinámica que se estaba desarrollando. Laura, fiel a su naturaleza, trabajaba incansablemente para implementar los cambios que había propuesto. Su dedicación era admirable, pero podía ver el cansancio en sus ojos. Llevaba el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, y me pregunté si no la había empujado demasiado rápido a una posición para la que quizás no estaba completamente preparada. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era Diego. «Señor Vargas», su voz sonaba urgente y un poco asustada. «Necesito hablar con usted. Es sobre Tomás. Acordamos encontrarnos en un café discreto, lejos de Autos Elite». Cuando llegué, Diego ya estaba allí, nervioso y mirando constantemente sobre su hombro. «¿Qué sucede, Diego?», pregunté sentándome frente a él. Diego respiró hondo antes de hablar. «Tomás está planeando algo, señor, algo grande y malo. Quiere sabotear todo lo que Laura ha estado haciendo». Mi corazón se aceleró. Aunque había sospechado que Tomás sería un problema, no esperaba una conspiración abierta. «Cuéntame todo», le pedí a Diego, y así lo hizo. Me habló de reuniones secretas, de planes para filtrar información falsa a la competencia, de intentos de socavar la autoridad de Laura frente a los clientes. Tomás estaba decidido a demostrar que el nuevo enfoque de Laura era un fracaso, incluso si eso significaba dañar a la propia Autos Elite en el proceso. «¿Por qué me estás contando esto?», le pregunté a Diego cuando terminó. Diego bajó la mirada, avergonzado. «¿Por qué he cambiado, señor Vargas? O al menos, estoy tratando de hacerlo. Ver a Laura trabajar tan duro, ver cómo trata a todos por igual, me hizo darme cuenta de cuán equivocado estaba antes. No puedo ser parte de lo que Tomás está planeando». Su confesión me conmovió. Era la prueba viviente de que el cambio era posible, de que las personas podían crecer y evolucionar si se les daba la oportunidad. «Gracias por tu honestidad, Diego», le dije. «Necesito que sigas observando a Tomás. Mantén los ojos abiertos y manténme informado». Diego asintió, visiblemente aliviado por haber compartido su carga. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, mi mente era un torbellino de pensamientos. Necesitábamos actuar, pero con cuidado. Un movimiento en falso podría darle a Tomás la munición que necesitaba para desacreditar todo nuestro esfuerzo. Decidí que era hora de tener una conversación franca con Laura. Ella merecía saber a qué se enfrentaba. Al día siguiente, la invité a almorzar. Elegí un restaurante tranquilo donde pudiéramos hablar sin ser interrumpidos. Cuando Laura llegó, pude ver la sorpresa en su rostro al verme en un ambiente más informal. «Señor Vargas», me saludó, sentándose. «¿Está todo bien, Laura?», comencé, decidiendo ir directo al grano. «Necesito que sepas algo. Hay fuerzas dentro de Autos Elite que están trabajando en tu contra». Le conté todo lo que Diego me había revelado, observando cómo su expresión cambiaba de sorpresa a preocupación y luego a determinación. «No puedo decir que esté completamente sorprendida», dijo finalmente. «He sentido la resistencia, especialmente de Tomás, pero no imaginé que llegaría tan lejos». «¿Qué quieres hacer?», le pregunté. Laura me miró directamente a los ojos y vi en ella una fuerza que no había notado antes. «Quiero luchar, señor Vargas. He trabajado demasiado duro para dejar que Tomás o cualquier otro lo arruine todo. Pero necesito su ayuda». Su determinación me llenó de orgullo. «Tienes todo mi apoyo, Laura, pero necesitamos ser inteligentes en esto. Tomás es peligroso precisamente porque no tiene nada que perder». Pasamos la siguiente hora elaborando un plan. Decidimos que Laura seguiría adelante con sus iniciativas.
pero estaríamos preparados para cualquier movimiento de Tomás. Diego sería nuestros ojos y oídos dentro de la concesionaria. Mientras nos despedíamos, noté algo diferente en Laura. Ya no era solo la recepcionista honesta que había conocido semanas atrás, se había convertido en una líder forjada en el fuego de la adversidad. Laura, la llamé cuando ya se iba. Ella se volvió. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. No muchos podrían manejar esta situación como tú lo has hecho. Vi un brillo en sus ojos, una mezcla de gratitud y algo más que no pude identificar en ese momento. Gracias, señor Vargas, por todo. Mientras la veía alejarse, no pude evitar pensar en cómo esta situación había evolucionado. Lo que comenzó como un simple experimento se había convertido en una batalla por el alma de Autos Elite. Y en el centro de todo estaba Laura, una mujer que había demostrado tener más fuerza y determinación de lo que cualquiera hubiera imaginado. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi estudio, me di cuenta de que mis sentimientos hacia Laura estaban cambiando. Ya no era solo admiración profesional, había algo más, algo que no me atrevía a nombrar todavía. Sacudí la cabeza, tratando de aclarar mis pensamientos. No podía permitirme distracciones ahora. Teníamos una batalla que ganar y necesitaba mantener la cabeza fría. Pero mientras me preparaba para dormir, no pude evitar pensar en Laura, en su sonrisa, en su determinación, y por primera vez en mucho tiempo me encontré ansioso por ver qué traería el mañana. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones y eventos. Laura, armada con el conocimiento de la conspiración de Tomás, trabajaba con una determinación renovada. Cada día traía nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias que nos daban esperanza. Una mañana, mientras revisaba los informes de Autos Elite en mi oficina, recibí una llamada urgente de Diego. Señor Vargas, su voz sonaba agitada. Tomás ha hecho su movimiento. Ha filtrado información falsa a la prensa local sobre supuestas prácticas poco éticas en Autos Elite. Mi corazón se hundió. Sabíamos que Tomás planeaba algo, pero no esperábamos que fuera tan lejos. ¿Qué tipo de información, Diego?, pregunté tratando de mantener la calma. Está alegando que la concesionaria ha estado manipulando los odómetros de los autos usados y ocultando defectos en los vehículos nuevos, respondió Diego. Es todo mentira, por supuesto, pero los periodistas ya están haciendo preguntas. Maldije en voz baja. Tomás había elegido bien su ataque. Incluso si lográbamos desmentir las acusaciones, el daño a la reputación de Autos Elite podría ser irreparable. Gracias por avisarme. Diego, dije, mantén los ojos abiertos y no dejes que Tomás sospeche que sabemos. Terminé la llamada y me quedé mirando por la ventana, sintiendo el peso de la situación sobre mis hombros. Necesitábamos actuar rápido, pero con cuidado. Un paso en falso podría empeorar las cosas. Decidí que era hora de una reunión de emergencia. Llamé a Javier, a Laura y a Rodrigo, el gerente de Autos Elite. Nos reunimos en mi oficina esa misma tarde. Laura fue la primera en llegar. Cuando entró pude ver la preocupación en sus ojos. Señor Vargas, dijo Laura, sentándose frente a mí. Supongo que ya está al tanto de la situación. Asentí gravemente. Diego me informó esta mañana. Es peor de lo que esperábamos. Laura apretó los puños sobre su regazo. No puedo creer que Tomás haya llegado tan lejos. ¿Cómo pudo hacer esto a la empresa que le ha dado tanto? Antes de que pudiera responder, Javier y Rodrigo entraron en la oficina. La tensión en el ambiente era palpable. Bien, estamos todos aquí, dije, poniéndome de pie. Vayamos al grano. Tomás ha filtrado información falsa a la prensa, acusando a Autos Elite de prácticas poco éticas. Necesitamos un plan de acción inmediato. Rodrigo palideció visiblemente. Esto podría arruinarnos, murmuró. Los clientes huirán en masa si estas acusaciones se extienden. No si actuamos rápido y con inteligencia, intervino Javier. También necesitamos contraatacar con la verdad. Laura, que había estado en silencio, habló de repente. Tengo una idea, dijo, sus ojos brillando con determinación.
¿Y si usamos esto como una oportunidad para demostrar nuestra integridad? Todos la miramos intrigados. Laura continuó. Propongo que invitemos a los periodistas a la concesionaria. Les daremos acceso total. Les mostraremos nuestros registros, nuestros procesos. Seremos completamente transparentes. Me quedé impresionado. Era una jugada arriesgada, pero brillante. Eso podría funcionar, dije lentamente. Si no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que temer. Javier asintió con aprobación. Me gusta, es audaz, pero podría ser justo lo que necesitamos para dar vuelta a la situación. Rodrigo parecía menos convencido. Es arriesgado, dijo. ¿Y si encuentran algo que no deberían? Si hay algo que no deberíamos estar haciendo, Rodrigo, entonces es mejor que lo descubramos nosotros primero, respondí firmemente. Esta es nuestra oportunidad de demostrar que Autos Elite es exactamente lo que decimos que es, una empresa ética y transparente. Pasamos las siguientes horas refinando el plan. Laura se encargaría de coordinar la visita de los periodistas, mientras que Rodrigo prepararía al personal. Javier y yo nos ocuparíamos de manejar cualquier repercusión con nuestros socios comerciales. Cargado de algo que no me atrevía a nombrar, finalmente Laura habló de nuevo. Hay algo que he querido preguntarle, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Por qué yo? De todas las personas en Autos Elite, ¿por qué me eligió a mí para liderar este cambio? La pregunta me tomó por sorpresa, pero sabía que la respuesta estaba clara en mi mente y en mi corazón, porque vi en ti algo que es raro en este mundo, Laura, respondí. Integridad, compasión, la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Esas son las cualidades que necesitábamos para cambiar Autos Elite, y tú las tienes en abundancia. Vi un brillo en sus ojos y por un momento temí haber dicho demasiado. Pero entonces Laura sonrió, una sonrisa genuina que iluminó toda la habitación. Gracias, dijo simplemente. No lo defraudaré. Cuando Laura se fue, me quedé mirando por la ventana, reflexionando sobre los eventos del día. La tormenta que Tomás había desatado era feroz, pero ahora teníamos un plan para enfrentarla. Y en el centro de ese plan estaba Laura, una mujer que continuaba sorprendiéndome con su fuerza y su integridad. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, sentí una mezcla de ansiedad y esperanza. Los próximos días serían cruciales, no solo para Autos Elite, sino para todos nosotros. La batalla que habíamos iniciado estaba llegando a su punto crítico, y solo el tiempo diría si nuestros esfuerzos serían suficientes. Pero una cosa era cierta, sin importar el resultado, ya nada volvería a ser igual. Y mientras pensaba en Laura, en su determinación y su sonrisa, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, ese cambio no era tan malo después de todo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Laura trabajó incansablemente para preparar la visita de los periodistas, asegurándose de que cada detalle estuviera en su lugar. Diego, por su parte, mantenía un ojo vigilante sobre Tomás, informándome de cada movimiento sospechoso. El día de la visita de los periodistas amaneció nublado, como si el cielo mismo reflejara la tensión que sentíamos. Llegué temprano a Autos Elite, determinado a estar presente durante todo el proceso. Laura me recibió en la entrada, su rostro una mezcla de nerviosismo y determinación. «Está todo listo, señor Vargas», me dijo. «Los periodistas llegarán en 1 hora». Asentí poniendo una mano en su hombro en un gesto de apoyo. «Lo has hecho bien, Laura. Pase lo que pase hoy, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti». Vi un rubor subir a sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, Rodrigo se acercó apresuradamente. «Señor Vargas, tenemos un problema», dijo en voz baja. «Tomás no se ha presentado a trabajar hoy». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La ausencia de Tomás no podía ser una coincidencia. ¿Qué estaba planeando? No tuvimos mucho tiempo para especular. Los periodistas comenzaron a llegar, sus ojos escudriñando cada rincón de la concesionaria con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Laura tomó el control de la situación con una gracia que me dejó impresionado.
Guió a los periodistas por la concesionaria, explicando cada proceso con detalle y respondiendo a sus preguntas con honestidad y transparencia. Mientras observaba, no pude evitar sentir una oleada de orgullo. Laura había crecido tanto en estas semanas, pasando de ser una simple recepcionista a una líder capaz y segura. La visita parecía estar yendo bien, hasta que uno de los periodistas hizo la pregunta que todos temíamos. ¿Qué tienen que decir sobre las acusaciones de manipulación de odómetros y ocultación de defectos?, preguntó, sus ojos fijos en Laura. Hubo un momento de tensión palpable. Vi a Rodrigo palidecer, pero Laura mantuvo la calma. Esas acusaciones son completamente falsas, dijo con firmeza. De hecho, les invito a examinar nuestros registros. Verán que cada vehículo que vendemos pasa por un riguroso proceso de inspección, y todos los detalles se documentan meticulosamente. Los periodistas parecían impresionados por su seguridad, pero justo cuando pensaba que habíamos superado lo peor, la puerta de la concesionaria se abrió de golpe. Era Tomás. «¡Detengan todo!», gritó, su rostro rojo de ira. «Tengo pruebas de que todo esto es una farsa». Los periodistas se volvieron hacia él, sus cámaras y micrófonos listos. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Había subestimado a Tomás? ¿Realmente tenía pruebas de alguna irregularidad? Pero antes de que Tomás pudiera decir otra palabra, Diego dio un paso al frente. «No, Tomás», dijo con voz firme, «ya es suficiente». Todos nos quedamos en silencio, sorprendidos por la intervención de Diego. Él continuó, su voz temblando ligeramente pero ganando fuerza con cada palabra. «Señores periodistas, quiero confesarles algo. Yo fui parte de un plan para desacreditar a esta empresa, un plan orquestado por Tomás». Los ojos de Tomás se abrieron de par en par, el color drenándose de su rostro. «¿Qué estás haciendo?», siseó. Diego lo ignoró, continuando su confesión. «Estábamos celosos de los cambios que Laura estaba implementando. Teníamos miedo de perder nuestro estatus, nuestras comisiones, así que decidimos sabotear sus esfuerzos, pero me di cuenta de que estaba equivocado. Lo que Laura ha logrado aquí es algo bueno, algo necesario». Los periodistas estaban frenéticos, tomando notas y haciendo preguntas. Tomás, viendo que su plan se desmoronaba, intentó huir, pero fue detenido por el personal de seguridad. En medio del caos, busqué a Laura con la mirada. Nuestros ojos se encontraron, y vi en ella una mezcla de alivio, gratitud y algo más. Algo que hizo que mi corazón se acelerara. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, entrevistas y explicaciones. Pero al final del día, cuando el último periodista se fue, quedó claro que habíamos ganado. La verdad había salido a la luz y Autos Elite había emergido más fuerte que nunca. Esa noche, mientras cerrábamos la concesionaria, me encontré a solas con Laura en su oficina. Estaba exhausta pero radiante. «Lo logramos», dijo suavemente, una sonrisa iluminando su rostro. «Tú lo lograste», corregí. «Tu integridad, tu visión, eso es lo que salvó a Autos Elite hoy». Hubo un momento de silencio entre nosotros, cargado de emociones no dichas. Finalmente, Laura habló. «Señor Vargas, Alejandro», dijo, usando mi nombre por primera vez. «Hay algo que necesito decirle». Mi corazón dio un vuelco. «¿Sí, Laura?». Ella tomó una respiración profunda. «Estos últimos meses han sido los más desafiantes de mi vida, pero también han sido los más gratificantes, y gran parte de eso es gracias a usted. Su fe en mí, su apoyo, significan más de lo que puedo expresar». Sentí un nudo en la garganta. «Laura, yo». Pero antes de que pudiera continuar, fuimos interrumpidos por Rodrigo, que entró apresuradamente a la oficina. «Señor Vargas, Laura». «Tienen que ver esto», dijo, encendiendo el televisor en la pared. En la pantalla, vimos los titulares de las noticias nocturnas. «Autos Elite emerge triunfante. La integridad vence a la conspiración». Mientras veíamos el informe, que elogiaba la transparencia de Autos Elite y la valentía de Laura, sentí una mezcla de emociones.
alivio por haber superado la crisis, orgullo por lo que habíamos logrado, y una creciente certeza de que mis sentimientos por Laura iban más allá de la admiración profesional. Pero mientras celebrábamos nuestra victoria, no podía evitar pensar que esto era solo el comienzo. Habíamos ganado una batalla, pero la guerra por cambiar la industria apenas comenzaba, y con Laura a mi lado estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. Esa noche, mientras me iba a dormir, mi mente estaba llena de pensamientos sobre el futuro, sobre Autos Elite, sobre la industria automotriz y sobre Laura, y por primera vez en mucho tiempo me encontré emocionado por lo que el mañana podría traer. Los días siguientes a la revelación en Autos Elite fueron un torbellino de actividad. La prensa no dejaba de hablar sobre el milagro ético que había ocurrido en la concesionaria y pronto nos vimos inundados de solicitudes de entrevistas y visitas de otras empresas que querían aprender de nuestro modelo. Laura se convirtió en el rostro de esta transformación. Su historia, de recepcionista a líder visionaria, capturó la imaginación del público. Verla florecer en este nuevo papel me llenaba de un orgullo que iba más allá de lo profesional. Una mañana, mientras revisaba los últimos informes en mi oficina, recibí una llamada inesperada de Javier. «Alejandro», dijo, su voz cargada de emoción, «no vas a creer esto. Acabo de recibir una llamada de la Asociación Nacional de Concesionarios. Quieren que presentemos nuestro modelo de ética empresarial en su conferencia anual». Me quedé sin palabras por un momento. Esta era una oportunidad que ni siquiera habíamos soñado cuando comenzamos este viaje. «Eso es increíble», logré decir finalmente. «¿Cuándo es la conferencia?» «En 2 semanas», respondió Javier. «En Nueva York. Quieren que tú y Laura sean los oradores principales». Sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Esta era nuestra oportunidad de llevar nuestro mensaje a un público más amplio, de realmente comenzar a cambiar la industria, pero también significaba pasar mucho tiempo a solas con Laura, lejos de la familiaridad de Autos Elite. «Cuenta con nosotros», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Hablaré con Laura y comenzaremos a prepararnos de inmediato». Después de colgar con Javier, me dirigí a la oficina de Laura. La encontré trabajando en su computadora, completamente absorta en lo que estaba haciendo. Me tomé un momento para observarla, admirando su dedicación y la forma en que su rostro se iluminaba cuando estaba concentrada. «Laura», dije suavemente, no queriendo sobresaltarla. Ella levantó la vista, una sonrisa iluminando su rostro cuando me vio. «Alejandro, ¿qué puedo hacer por ti?». Le conté sobre la llamada de Javier y la invitación a la conferencia. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par y una mezcla de emoción y nerviosismo cruzaba su rostro. «¿La Asociación Nacional de Concesionarios en Nueva York?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Alejandro, esto es enorme», asentí, compartiendo su asombro. «Lo es, y quieren que seamos los oradores principales. Tú y yo, Laura». Vi un destello de algo en sus ojos, algo que no pude descifrar completamente. ¿Era emoción? ¿Nerviosismo? ¿O algo más? «Yo no sé qué decir», dijo finalmente. «Es una oportunidad increíble, pero ¿estoy lista para algo así?». Me acerqué a ella, poniendo una mano sobre su hombro en un gesto de apoyo. «Laura, si hay alguien preparado para esto, eres tú. Has sido el corazón y el alma de esta transformación. Tu historia, tu visión, es exactamente lo que la industria necesita escuchar». Ella me miró, y por un momento sentí que el mundo se detenía. Había una intensidad en su mirada que hizo que mi corazón latiera más rápido. «Gracias, Alejandro», dijo suavemente. «Tu confianza en mí significa mucho». Hubo un momento de silencio entre nosotros, cargado de emociones no dichas. Finalmente, aclaré mi garganta y di un paso atrás, rompiendo el hechizo. «Bueno, tenemos mucho trabajo por delante», dije, tratando de mantener un tono profesional. «Debemos preparar nuestras presentaciones, coordinar con la asociación, hacer arreglos de viaje». Laura asintió, volviendo también a un modo más profesional.
Por supuesto, empezaré a trabajar en un borrador de mi presentación de inmediato. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Entre coordinar la logística del viaje, preparar nuestras presentaciones y asegurarnos de que Autos Elite siguiera funcionando sin problemas en nuestra ausencia, apenas tuvimos tiempo para respirar. Finalmente, llegó el día de nuestro viaje a Nueva York. Mientras abordábamos el avión, no pude evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo, no solo por la conferencia que nos esperaba, sino por la perspectiva de pasar tanto tiempo a solas con Laura. El vuelo transcurrió en su mayor parte en un cómodo silencio, ambos sumidos en nuestros pensamientos y en la revisión final de nuestras notas. Pero hubo momentos, pequeños instantes, en los que nuestras miradas se cruzaban o nuestras manos se rozaban accidentalmente, enviando chispas de electricidad a través de mi cuerpo. Cuando aterrizamos en Nueva York, la ciudad nos recibió con su característica energía frenética. Nuestro hotel estaba en el corazón de Manhattan, con vistas impresionantes del skyline de la ciudad. «Es hermoso», dijo Laura, mirando por la ventana de su habitación. La había acompañado para asegurarme de que todo estuviera en orden. «Lo es», respondí, pero no estaba mirando la ciudad. Estaba mirándola a ella, la forma en que sus ojos brillaban con emoción, la suave curva de su sonrisa. Ella debe haber sentido mi mirada, porque se volvió hacia mí. Nuestros ojos se encontraron y por un momento el mundo pareció desaparecer a nuestro alrededor. «Alejandro», dijo suavemente, dando un paso hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. «Laura, yo...» Pero antes de que pudiera decir algo más, fuimos interrumpidos por el sonido de mi teléfono. Era Javier, llamando para confirmar los detalles finales de la conferencia. El momento se había roto. Laura dio un paso atrás, un leve rubor en sus mejillas. «Deberías atender eso», dijo, volviendo su atención a la ventana. Asentí, sintiéndome tanto frustrado como aliviado. ¿Qué estaba a punto de decir? ¿Y estaba realmente preparado para las consecuencias? Esa noche, mientras yacía en mi cama, incapaz de dormir, mis pensamientos estaban llenos de Laura, de su sonrisa, de su determinación, de la forma en que había transformado no solo Autos Elite, sino también mi vida. Me di cuenta, con una claridad que me asustó y emocionó a partes iguales, de que me estaba enamorando de ella, y no tenía idea de qué hacer al respecto. La conferencia comenzaría mañana. Estaríamos en el escenario juntos, compartiendo nuestra historia con el mundo. Pero mientras el resto de la industria estaría enfocado en nuestra transformación ética, yo estaría luchando con una transformación mucho más personal. ¿Cómo podría concentrarme en cambiar una industria cuando mi propio corazón estaba en medio de una revolución? Con estos pensamientos dando vueltas en mi mente, finalmente caí en un sueño inquieto, soñando con ojos marrones y sonrisas que iluminaban habitaciones enteras. El día de la conferencia amaneció brillante y claro, como si el mismo cielo de Nueva York quisiera darnos su bendición. Me desperté temprano, mis nervios zumbando con una mezcla de anticipación y ansiedad. Mientras me preparaba, mis pensamientos volvían una y otra vez a Laura. ¿Cómo estaría manejando ella la presión? ¿Estaría tan nerviosa como yo? Y más importante aún, ¿cómo manejaría yo estar tan cerca de ella todo el día, sabiendo lo que ahora sabía sobre mis sentimientos? Nos encontramos en el lobby del hotel. Laura llevaba un traje azul marino que le sentaba perfectamente, su cabello recogido en un elegante moño. Se veía profesional, confiada y absolutamente hermosa. «Buenos días, Alejandro», me saludó con una sonrisa que hizo que mi corazón diera un vuelco. Listo para cambiar el mundo. No pude evitar sonreír ante su entusiasmo. «Contigo a mi lado, Laura, creo que podríamos hacer cualquier cosa». Vi un leve rubor subir a sus mejillas, pero antes de que pudiera decir algo más, nuestro taxi llegó para llevarnos al centro de convenciones. El lugar estaba lleno de energía cuando llegamos. Ejecutivos de concesionarias de todo el país se mezclaban,
intercambiando tarjetas y charlando animadamente. Podía sentir sus miradas curiosas sobre nosotros mientras caminábamos hacia el área de oradores. Javier nos recibió backstage, su rostro brillante de emoción. «Ahí están mis estrellas», exclamó, dándonos a cada uno un abrazo. «¿Están listos para sacudir esta industria hasta sus cimientos?» Laura y yo intercambiamos una mirada. «Eso espero», dijo ella, su voz mezclando determinación y nerviosismo. Los minutos antes de nuestra presentación pasaron en un borrón. Antes de darme cuenta, estábamos siendo anunciados y caminando hacia el escenario. Las luces eran cegadoras, el público un mar de rostros expectantes. Por un momento, sentí que el pánico me invadía. ¿Qué estábamos haciendo aquí? ¿Quiénes éramos nosotros para decirle a toda una industria cómo hacer las cosas? Pero entonces sentí la mano de Laura rozar la mía, un toque tan ligero que podría haberlo imaginado. La miré y vi en sus ojos una mezcla de determinación y apoyo. Y de repente, todo estuvo bien. Comencé nuestra presentación, contando la historia de cómo decidimos poner a prueba a Autos Elite. Hablé sobre los prejuicios que habíamos descubierto, sobre cómo esos prejuicios estaban dañando no solo a los clientes, sino a la industria en su conjunto. Y luego le pasé el micrófono a Laura. Ver a Laura hablar fue una revelación. Su pasión, su integridad, su visión para un futuro mejor. Todo brillaba a través de cada palabra que decía. Habló sobre su viaje personal, de cómo pasó de ser una simple recepcionista a liderar una revolución ética. Compartió los desafíos que habíamos enfrentado, las resistencias que habíamos superado. Mientras la escuchaba, me di cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. Laura no solo estaba contando nuestra historia, estaba inspirando a toda una industria a ser mejor. Cuando terminamos nuestra presentación, hubo un momento de silencio, y luego, como una ola, el aplauso comenzó. Creció y creció hasta que todo el auditorio estaba de pie, ovacionándonos. Miré a Laura, viendo lágrimas de emoción en sus ojos. Sin pensarlo, la atraje hacia mí en un abrazo. Por un momento nos quedamos así, abrazados bajo los reflectores, el sonido de los aplausos desvaneciéndose en el fondo. El resto del día pasó en un torbellino de entrevistas, paneles de discusión y networking. Ejecutivos de todas partes querían hablar con nosotros, aprender más sobre nuestro enfoque, explorar cómo podían implementar cambios similares en sus propias empresas. Fue agotador, emocionante y completamente abrumador. Finalmente, cuando el último delegado se fue y los organizadores comenzaron a desmontar el escenario, Laura y yo nos encontramos solos en un rincón tranquilo del centro de convenciones. «Lo hicimos», dijo ella suavemente, una sonrisa cansada pero satisfecha en su rostro. «Tú lo hiciste», corregí. «Laura, estuviste increíble ahí arriba. La forma en que hablaste, cómo conectaste con la audiencia, fue inspirador». Ella me miró, sus ojos brillando con una emoción que no pude descifrar completamente. «No habría podido hacerlo sin ti, Alejandro. Tu fe en mí, tu apoyo, significan más de lo que puedo expresar». Hubo un momento de silencio entre nosotros, cargado de tensión y posibilidades no exploradas. Sentí que mi corazón se aceleraba. Las palabras que había estado conteniendo durante semanas, luchando por salir. «Laura, yo». Pero antes de que pudiera decir más, fuimos interrumpidos por Javier, que venía corriendo hacia nosotros con una botella de champán en la mano. «Ahí están mis estrellas», exclamó. «Vengan, tenemos que celebrar. Han cambiado el juego hoy». El momento se había roto una vez más. Laura y yo intercambiamos una mirada, una mezcla de frustración y resignación en nuestros ojos. Pero había algo más allí también, una promesa silenciosa de que esta conversación no había terminado. Mientras seguíamos a Javier hacia la fiesta de celebración, no pude evitar pensar en lo que casi había dicho. ¿Estaba realmente listo para cambiar nuestra relación? ¿Y qué pasaría si Laura no sentía lo mismo? Pero mientras la veía reír y charlar con los invitados,
su rostro iluminado por la emoción del día. Supe que ya no podía negar mis sentimientos. Me había enamorado de Laura Méndez, y tarde o temprano tendría que decírselo. La pregunta era, ¿cómo reaccionaría ella cuando lo hiciera? Los días siguientes a la conferencia fueron un torbellino de actividad. Volvimos a São Paulo como héroes, recibidos por una oleada de publicidad positiva y un renovado interés en Autos Elite. Parecía que cada concesionaria en el país quería aprender de nuestro modelo ético. En medio de todo este caos, apenas tuve tiempo para estar a solas con Laura. Nuestras interacciones se limitaban a reuniones de equipo y breves encuentros en los pasillos de la oficina. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía esa chispa, esa tensión no resuelta que había estado creciendo desde Nueva York. Una tarde, casi 2 semanas después de nuestro regreso, finalmente tuve la oportunidad que había estado esperando. Encontré a Laura trabajando tarde en su oficina, revisando algunos informes. «Laura», dije suavemente, no queriendo sobresaltarla. Ella levantó la vista, una sonrisa cansada pero genuina iluminando su rostro. «Alejandro, ¿qué haces aquí tan tarde?» «Podría preguntarte lo mismo», respondí, entrando en su oficina y cerrando la puerta detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que este podría ser el momento que había estado esperando y temiendo a partes iguales. Laura se recostó en su silla, estirándose ligeramente. «Solo estoy tratando de ponerme al día con todo. Desde la conferencia, parece que no hay suficientes horas en el día». Asentí, comprendiendo perfectamente. «Laura, hay algo que necesito decirte». Ella me miró, una mezcla de curiosidad y algo más en sus ojos. «¿Qué pasa, Alejandro?» Tomé una respiración profunda, reuniendo todo mi coraje. «Laura, estos últimos meses han sido extraordinarios. Ver cómo has crecido, cómo has liderado esta transformación, me ha hecho darme cuenta de algo». Me acerqué a su escritorio, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. «Me he enamorado de ti, Laura». El silencio que siguió a mi confesión fue ensordecedor. Vi una serie de emociones cruzar el rostro de Laura: sorpresa, confusión y finalmente, lo que parecía ser alivio. «Alejandro», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Yo también tengo sentimientos por ti, pero...» Ese «pero» colgó en el aire entre nosotros, pesado y lleno de implicaciones. «Pero esto es complicado», continuó Laura. «Somos colegas, estamos en medio de algo importante aquí en Autos Elite. ¿Qué pasaría si las cosas no funcionan? ¿Cómo afectaría eso a todo por lo que hemos trabajado?» Sus palabras eran racionales, lógicas, pero podía ver el conflicto en sus ojos. Quería decirle que todo estaría bien, que encontraríamos una forma de hacer que funcionara, pero sabía que ella tenía razón. La situación era complicada. «Laura», dije suavemente, acercándome a ella, «entiendo tus preocupaciones y las comparto, pero también creo que lo que tenemos es especial, raro. No quiero perder la oportunidad de explorar esto por miedo a lo que podría salir mal». Vi la lucha en sus ojos, el deseo luchando contra la precaución. Finalmente, ella habló. «Alejandro, yo necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. ¿Puedes darme eso?» Asentí, sintiendo una mezcla de decepción y esperanza. «Por supuesto, Laura, todo el tiempo que necesites». Salí de su oficina esa noche con el corazón pesado pero lleno de esperanza. Al menos ahora sabía que mis sentimientos eran correspondidos. El resto, bueno, el tiempo lo diría. Los días siguientes fueron una tortura. Laura y yo manteníamos una fachada de normalidad en el trabajo, pero podía sentir la tensión entre nosotros. Las palabras no dichas que colgaban en el aire cada vez que estábamos en la misma habitación. Mientras tanto, Autos Elite seguía prosperando. Nuestra reputación como líderes en ética empresarial estaba atrayendo a más clientes que nunca. Incluso Diego, que había pasado de ser un vendedor prejuicioso a un defensor apasionado de nuestro nuevo enfoque,
estaba batiendo récords de ventas. Una tarde, casi una semana después de mi confesión, estaba en mi oficina revisando algunos informes cuando recibí una llamada inesperada. Era Javier. Alejandro, dijo, su voz cargada de emoción. Acabo de recibir una noticia increíble. La Asociación de Concesionarios de América Latina quiere que presentemos nuestro modelo en su conferencia anual en Buenos Aires el próximo mes. Mi corazón dio un vuelco. Esta era una oportunidad aún más grande que la conferencia en Nueva York. Pero también significaba más tiempo trabajando estrechamente con Laura, más tiempo lidiando con esta tensión no resuelta entre nosotros. Eso es maravilloso, Javier, logré decir. ¿Quiénes irán? Quieren que vayas tú, por supuesto, respondió Javier. Y Laura, ustedes dos son la cara de esta transformación. Por supuesto que querían a Laura. Ella era el corazón y el alma de todo lo que habíamos logrado. Pero la idea de pasar varios días en Buenos Aires con ella, con toda esta tensión entre nosotros, era tanto emocionante como aterradora. Está bien, dije finalmente. Hablaré con Laura y comenzaremos a prepararnos. Después de colgar con Javier, me quedé mirando por la ventana de mi oficina, perdido en mis pensamientos. ¿Cómo manejaríamos esto? ¿Podríamos mantener nuestra relación profesional intacta mientras lidiábamos con nuestros sentimientos personales? Mis reflexiones fueron interrumpidas por un suave golpe en la puerta. Me giré para ver a Laura de pie en el umbral, su expresión una mezcla de nerviosismo y determinación. «Alejandro», dijo suavemente, «¿podemos hablar?» Mi corazón se aceleró. Este era el momento que había estado esperando y temiendo a partes iguales. Asentí indicándole que entrara. Laura cerró la puerta detrás de ella y se acercó a mi escritorio. Pude ver que estaba luchando por encontrar las palabras adecuadas. «He estado pensando mucho sobre lo que me dijiste», comenzó. «Sobre nosotros». Contuve la respiración, esperando sus siguientes palabras. «Alejandro, yo también tengo sentimientos por ti, fuertes sentimientos, pero tengo miedo. Miedo de arruinar todo lo que hemos construido aquí, miedo de perder tu amistad si las cosas no funcionan». Di un paso hacia ella, queriendo cerrar la distancia entre nosotros. «Laura, entiendo tus miedos, los comparto, pero también creo que lo que tenemos es especial, raro, y creo que vale la pena arriesgarse». Vi la lucha en sus ojos, el deseo luchando contra el miedo. Finalmente, ella habló. «Tal vez tengas razón», dijo suavemente. «Tal vez vale la pena arriesgarse». Mi corazón dio un vuelco. ¿Estaba diciendo lo que creía que estaba diciendo? Pero continuó, y sentí que mi corazón se hundía. Necesitamos ser cuidadosos. Por el bien de Autos Elite, por el bien de todo lo que hemos trabajado, necesitamos ir despacio, ser discretos. Asentí entendiendo completamente. «Por supuesto, Laura, haremos esto a tu ritmo». Ella sonrió, una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Gracias, Alejandro, por entender, por ser paciente». Hubo un momento de silencio entre nosotros, cargado de posibilidades. Luego, casi como si no pudiera evitarlo, Laura dio un paso hacia mí y me besó suavemente en la mejilla. «Buenas noches, Alejandro», susurró antes de girarse y salir de la oficina. Me quedé allí, tocando el lugar donde sus labios habían rozado mi mejilla, sintiendo una mezcla de euforia y ansiedad. Habíamos dado un paso hacia adelante, pero el camino por delante todavía estaba lleno de incertidumbre, y ahora, con el viaje a Buenos Aires en el horizonte, las cosas estaban a punto de volverse aún más complicadas. ¿Cómo manejaríamos nuestra nueva y frágil relación mientras estábamos bajo los reflectores una vez más? Solo el tiempo lo diría. Pero por ahora, me permití un momento de esperanza. Laura y yo estábamos en esto juntos, y juntos sentía que podíamos enfrentar cualquier cosa. Los días previos al viaje a Buenos Aires pasaron en un borrón de preparativos y anticipación. Laura y yo manteníamos nuestra promesa de discreción, pero había una nueva energía entre nosotros, una corriente eléctrica que parecía vibrar en el aire cada vez que estábamos cerca el uno del otro.
Finalmente, llegó el día de nuestro vuelo. Mientras abordábamos el avión, no pude evitar recordar nuestro viaje a Nueva York, cómo todo había cambiado desde entonces. Esta vez, cuando nuestras manos se rozaron al acomodarnos en nuestros asientos, el contacto fue intencional, lleno de promesas silenciosas. Buenos Aires nos recibió con un cielo brillante y una energía vibrante que parecía encajar perfectamente con nuestro estado de ánimo. Nos registramos en nuestro hotel, nuestras habitaciones convenientemente adyacentes, y pasamos la tarde repasando nuestras presentaciones. La noche antes de la conferencia, decidimos dar un paseo por la ciudad. Mientras caminábamos por las calles empedradas de San Telmo, la mano de Laura encontró la mía. Era un gesto simple, pero lleno de significado. ¿Estás nervioso por mañana?, preguntó su voz suave en la noche. Sonreí, apretando suavemente su mano. Un poco, pero contigo a mi lado, siento que podemos hacer cualquier cosa. Ella me devolvió la sonrisa, sus ojos brillando a la luz de las farolas. Yo siento lo mismo, Alejandro. Nos detuvimos en una pequeña plaza, el sonido de un tango lejano flotando en el aire. Sin pensarlo, tomé a Laura en mis brazos y comenzamos a bailar, moviéndonos lentamente al ritmo de la música distante. ¿Qué estamos haciendo, Alejandro?, susurró Laura, su cabeza apoyada en mi hombro. Viviendo, respondí simplemente, y arriesgándonos, creyendo en algo más grande que nosotros mismos. Ella levantó la cabeza, sus ojos encontrando los míos, y allí, bajo el cielo estrellado de Buenos Aires, compartimos nuestro primer beso real. Fue suave, tierno, lleno de promesas y posibilidades. Cuando nos separamos, vi en los ojos de Laura la misma mezcla de emoción y temor que sentía yo. Estábamos en territorio desconocido, pero de alguna manera se sentía correcto. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Nos preparamos para la conferencia, intercambiando miradas cómplices y sonrisas secretas mientras nos alistábamos. El auditorio estaba lleno cuando llegamos. Ejecutivos de concesionarias de toda América Latina esperando ansiosamente nuestra presentación. Tomé la mano de Laura una última vez antes de subir al escenario, dándole un apretón reconfortante. «Juntos», susurré. «Juntos», respondió ella, y así comenzamos nuestra presentación. Hablamos sobre nuestra experiencia en Autos Elite, sobre los desafíos que habíamos enfrentado y superado. Pero más que eso, hablamos sobre el futuro, sobre cómo la integridad y la ética no solo eran lo correcto, sino también lo más inteligente desde el punto de vista empresarial. Mientras hablábamos, pude sentir la energía en la sala cambiando. Vimos rostros escépticos transformarse en interesados, luego en entusiastas. Estábamos tocando algo fundamental, algo que resonaba más allá de las fronteras y las culturas. Cuando terminamos, la ovación fue ensordecedora. Ejecutivos se acercaron a nosotros, ansiosos por aprender más, por implementar cambios similares en sus propias empresas. Habíamos iniciado algo, una ola de cambio que prometía transformar toda la industria. Esa noche, mientras celebrábamos nuestro éxito en la terraza de nuestro hotel, mirando las luces de Buenos Aires, me di cuenta de que habíamos llegado a un punto de inflexión, no solo en nuestras carreras, sino en nuestras vidas personales. Laura, dije, tomando sus manos entre las mías, estos últimos meses han sido los más extraordinarios de mi vida. Y no solo por lo que hemos logrado en Autos Elite, sino por lo que hemos descubierto entre nosotros. Ella me miró, sus ojos brillando con emoción. Alejandro, déjame terminar, dije suavemente. Sé que acordamos ir despacio, ser discretos, y entiendo por qué, pero después de lo que hemos vivido aquí, después de ver el impacto que podemos tener juntos, ya no quiero esconderlo. Te amo, Laura, y quiero enfrentar lo que sea que venga, contigo a mi lado. Vi lágrimas formándose en sus ojos, pero su sonrisa era radiante. Oh, Alejandro, susurró, yo también te amo. Y tienes razón, ya no quiero esconderlo más. Enfrentemos esto juntos, como lo hemos hecho con todo lo demás.
Nos besamos bajo las estrellas de Buenos Aires, sintiendo como si el mundo entero se abriera ante nosotros. Sabíamos que habría desafíos por delante. Tendríamos que navegar las complejidades de una relación personal en el ámbito profesional. Tendríamos que enfrentar el escrutinio público que vendría con nuestra nueva posición como líderes de la industria. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Teníamos el uno al otro y teníamos una misión. Íbamos a cambiar la industria automotriz, un concesionario a la vez, y lo haríamos juntos. Mientras volvíamos a nuestras habitaciones esa noche, tomados de la mano y sin preocuparnos por quién pudiera vernos, sentí una sensación de paz y propósito que nunca antes había experimentado. Habíamos comenzado este viaje buscando cambiar una industria, pero en el proceso nos habíamos cambiado a nosotros mismos. El futuro era brillante, lleno de posibilidades, y estábamos listos para enfrentarlos juntos.